Bueno, muy buenos días chicos, espero estén muy bien. Hoy empezamos tema nuevo en español. Vamos a hablar de la literatura de vanguardias. Entonces, ¿qué es la literatura vanguardista? Bueno, tenemos que entender que la literatura vanguardista es como se le llama al conjunto de obras literarias, es decir, de libros y de arte, ¿cierto? Que se dio durante las primeras décadas del siglo XX, es decir, las primeras décadas de 1900. ¿Por qué vanguardista? Bueno, porque estas obras que se crearon rompieron todos los esquemas anteriores que venían, especialmente el del modernismo, y empiezan a exponer nuevas y diferentes tendencias literarias. De hecho, la palabra vanguardia deriva del francés que significa avant-garde, que avant es delante de y garde es guardia, ¿cierto? Entonces, delante de la guardia. Bueno, en este movimiento vanguardista, la literatura, al igual que otras expresiones artísticas como la pintura, ¿cierto?, empieza a formar parte de diferentes movimientos de estas vanguardias, expresando ideas y criterios hacia lo que vivían en su contexto, pues porque su contexto histórico, político, social y económico era muy particular. Se veían, por ejemplo, ¿cómo decirle? Por un lado, hubo un desarrollo económico en el mundo tecnológico, científico, en diferentes naciones, ¿cierto? Pero asimismo también hubo muchos inconvenientes en el mundo. Se genera la Primera Guerra Mundial, se genera la Revolución Rusa, la depresión económica, la Segunda Guerra Mundial. Y pues estos movimientos intentan hacerle como una guardia a esto, ¿cierto? Como una contrarrestación a través del arte y de la literatura. Entonces, dentro de los movimientos vanguardistas se dieron pues, diferentes movimientos, como el fauvismo, el cubismo, el futurismo, el dadaísmo, el ultraísmo, el surrealismo, el estridentismo, bueno, entre otros. Entonces, en América Latina como tal, ¿cierto? En nuestro continente, esta literatura vanguardista se da porque hay una ruptura con el movimiento modernista. Porque los escritores de América, por decirlo así, empiezan a darse cuenta de las formas de expresión que se empiezan a gestar en Europa, como pues en el norte de América. Entonces, se empieza a cambiar el concepto y los escritores empiezan a unirse a esta literatura de vanguardias. ¿Qué características tenían esta literatura? Bueno, tenemos 4 principales. Primero, eran movimientos de pensamiento. Es decir, que todos estos autores latinoamericanos, dentro de sus textos, reflexionaban o criticaban la situación de su continente y su posición frente a Europa y Norteamérica. Entonces, juzgaban las desigualdades sociales, las condiciones de vida entre los países, todos los diferentes como problemas sociales y políticos que tenían como la sociedad del momento. También se da otra característica que es la experimentación, que es la capacidad de tener un verso libre, es decir, tener una libertad en la representación de sonidos, en la creación de nuevas palabras, un humor mucho más abierto. Se empieza a valorar más el contenido de lo que dice el texto que la forma gramatical como tal, ¿cierto? Entonces hay una experimentación porque se salen del canon, se salen como de la margen, y empiezan a crear nuevas obras, empiezan a tener nuevos conceptos como el verso libre, la posibilidad de creación de nuevas palabras, de implementar el humor negro inclusive. Entonces es una época de experimentación. También esta época es muy importante porque los autores de esta época aprovecharon la prensa, es decir, el periodismo, la utilización de la prensa, porque estos autores empezaron a publicar como sus textos, sus propuestas en periódicos y revistas, e inclusive estos mismos autores crearon revistas propias, crearon publicaciones que van a servir pues como referente de lo que fueron ellos en las vanguardias. Y la cuarta característica que tenemos es la apropiación de elementos del continente. Entonces, los escritores de América Latina en las vanguardias empiezan en sus obras a retratar elementos como el paisaje de los lugares pues, de América. Entonces, por ejemplo, retratar Bogotá, retratar las ciudades, la naturaleza, cómo es el paisaje típico en América. Pero también asimismo se habla de las costumbres de la gente en América y de la música que escuchan en
pues en este continente, ¿cierto? Entonces empiezan a adaptarse, a apropiarse como de elementos propios de la cultura del continente y las empiezan a mostrar y reflejar a través de los textos. Ahora bien, muchachos, para cerrar esto de las vanguardias, bueno, por decirlo así, vamos a ver algunos movimientos de las vanguardias. Yo les había expuesto varios al principio, les había dicho como cuáles movimientos surgen dentro de estas vanguardias. Vamos aquí a ver 4. Vamos a ver entonces, primero, bueno, esto fue lo que acabamos de ver. Vamos a ver estos algunos movimientos vanguardistas latinoamericanos, hay 4. Vamos a ver entonces primero el euforismo. El euforismo surge en Puerto Rico, ¿cierto? Con poetas como Luis Pález Matos, que bueno, para representar este movimiento, digamos que ellos acuden a elementos de la cultura afroantillana, es decir, la cultura que se da en las Antillas, esto es como en Centroamérica, y toda la cultura afrodescendiente, todas las tradiciones que quedan de los esclavos que allí se asentaron, ¿cierto? Entonces, a partir de ellos se toman estos elementos para crear los textos. Por otro lado, se encuentra el modernismo brasileño, ¿cierto? Este modernismo brasileño fue propuesto por un escritor que se llama, ay, perdón, creo que me pasé de hoja, sí, pero ya volvemos. Se llama Oswald de Andrade. En este modernismo brasileño se presenta, ay, ¿yo qué hice? ¿Para dónde me fui? Bueno, se presenta la figura del antropólogo, ¿cierto? Entonces en el modernismo brasileño, digamos que se presenta al antropólogo, ¿por qué? Porque es como el salvaje, el extraño, ¿cierto? Que se alimenta de todas las influencias externas. Es decir, que toma elementos de las culturas y de los lugares de otros sitios, como Europa, Norteamérica. ¿Esto para qué? Pues para poder robar su esencia, por decirlo así, ¿cierto? Y crear nuevos contenidos literarios. Eso es lo que utiliza el modernismo brasileño. Está acá. Tenemos el creacionismo, ¿cierto? Que se da representado por un poeta chileno que se llama Vicente Huidobro, ¿cierto? Huidobro, perdón. Y bueno, en esto se veía en el creacionismo al poema como fuente de creación, ¿cierto? En la que, digamos que a través de ellos, a través de la palabra, el poeta es un pequeño dios, es decir, que puede expresar su visión de mundo, puede saberlo todo o puede saberlo nada, eso es como el creacionismo. Y por otro lado se da el ultraísmo, digamos que el ultraísmo, su principal representante se da en Argentina, con Jorge Luis Borges, uno de los escritores más importantes de la literatura. Bueno, digamos que aquí en el ultraísmo hay un elemento muy interesante en Borges, que es como el intentar conservar los elementos de lo porteño a partir de la figura del gaucho. Cuando en algún momento hablamos de la literatura en América después de las independencias, literatura en la independencia, vimos que era algo muy común que en Argentina se escribieran textos sobre los gauchos, que eran como los llaneros, los campesinos argentinos. ¿Esto para qué? Pues como para mostrar elementos de la cultura, elementos de las costumbres de la gente de estos lugares, ¿cierto? Y esto, bueno, pues combinado con elementos europeos, culturales y de redacción, ¿listo? Eso es, muchachos, lo que serían las literaturas de las vanguardias. En la siguiente clase vamos a empezar a hablar de la poesía modernista y posmodernista. Por ahora, muchachos, entonces vamos a tomar apuntes de este tema. El título va a ser La literatura de vanguardias. Posterior a ello, van a copiar el subtítulo Características, van a copiar los 4 cuadritos que ven aquí en pantalla. Esto está en la página 174 de su libro 174. Después de haber copiado estos 4, por favor, entonces subtítulo Algunos movimientos vanguardistas latinoamericanos como subtítulo. Y van a copiar estos 4 cuadritos que ven acá, ¿listo? Esos son los apuntes del día de hoy. Recuerden, página 174. Y de actividad del día de hoy, compañeros, entonces ustedes se van a dirigir al navegador, van a buscar un poema de la literatura de vanguardias, van a buscar un poema, lo van a leer, lo van a escribir en su cuaderno, van a escribir quién fue el escritor y una pequeña biografía del escritor. Entonces buscan un poema, ¿cierto?, de la literatura de vanguardias.
Es decir, buscan literatura de vanguardias, poesía, y ahí les van a aparecer diferentes poemas. Buscan uno que les llame la atención, lo escriben en su cuaderno después de leerlo y escriben quién fue su escritor y una pequeña biografía. ¿Listo? Eso es la actividad del día de hoy, muchachos. Ya saben que si tienen preguntas, dudas o inquietudes acerca de la clase, me pueden decir. Acá estaré pendiente para contestar todas sus dudas, muchachos. Entonces, que estén muy bien y que pasen un muy, muy feliz día, muchachos. Hasta luego.